La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 18, los pecados capitales, primera parte. Queridos hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, el Señor continúe bendiciendo toda su familia, todas sus comunidades, todos los miembros de la Iglesia y del pueblo santo de Dios. Durante estos días estamos compartiendo la nueva evangelización de los miembros de la Iglesia al impulso del Espíritu Santo. Y un tema muy importante que nosotros estamos compartiendo se llama el tema del pecado y sus consecuencias. Por eso hemos acudido a la encíclica del Papa Su Santidad Juan Pablo II y también lo que dijo Su Santidad Pío XII. El pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y el Papa Juan Pablo II dice: restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. La pérdida del sentido del pecado es, por lo tanto, una forma o fruto de la negación de Dios, no solo de la atea, porque como decía San Francisco y San Agustín, la ciencia sin Dios, sin Jesucristo, hace a los hombres ateos, sino además de la secularista, dice el Papa Juan Pablo II. El secularismo es querer construir un mundo sin Dios, un mundo sin Cristo. Si el pecado es la interrupción de la relación filial con Dios, para vivir la propia existencia fuera de la obediencia a Él, entonces pecar no es solamente negar a Dios. Pecar es también vivir como si Él no existiera. Es borrarlo de la propia existencia diaria. Pero el Papa, Su Santidad Benedicto XVI, hablando del pecado, dijo: el pecado es el mal más profundo que alcanza al hombre en lo íntimo de su personalidad. O sea, el pecado es el misterio de iniquitates, el misterio de la iniquidad, y que habita no por fuera del hombre, sino en el interior del hombre, como lo dijo Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, verso 21 al 23. Si estamos llenos del mal, es decir, del pecado, en nuestra vida interior, en nuestra persona, no podemos vivir el bien, el amor, el gozo, la alegría, la paz, la felicidad y la libertad de los hijos de Dios, porque estamos esclavos. Jesús decía a los judíos, Evangelio de San Juan, capítulo 8, verso 34, todos los que pecan son esclavos del pecado, pero si el Hijo de Dios los libera del pecado, que a ustedes los hace esclavos, ustedes serán verdaderamente libres, liberados, y vivirán la libertad de los hijos de Dios. Hoy vamos a compartir la enseñanza sobre los pecados capitales. Así ha llamado la Iglesia a ciertas actitudes o inclinaciones que por sí mismas son fuente y origen de los pecados personales. Se llaman capitales porque son la raíz y el origen de todos los pecados.
La Sagrada Escritura y la doctrina del magisterio de la Iglesia habla de los 7 pecados capitales. Primero, la soberbia, la avaricia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia, la pereza. Hablemos del primer pecado capital, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia que nos lleva a despreciar a los demás y a ser autosuficientes, a ser prepotentes, a creernos más que los demás. Y desconociendo nuestra dependencia de Dios y la necesidad que tenemos de los demás. La palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 8, verso 13, nos dice: temer a Yahvé es repudiar el mal. Soberbia, arrogancia, mal proceder y boca mentirosa, todo esto lo aborrezco yo, dice Dios. Es una abominación el pecado de soberbia. Pero también en el libro de los Proverbios, capítulo 13, verso 10, nos dice así la palabra de Dios: la altanería solamente acarrea líos. En los que se dejan aconsejar se halla la sabiduría. Pero también en el libro del Eclesiástico, capítulo 10, verso 7, nos dice la palabra de Dios: odiosa delante del Señor y de los hombres es la soberbia. Uno y otros aborrecen la injusticia. De manera que la soberbia es esa arrogancia. Ese es como un pecado del espíritu. Y quizás los pecados del espíritu son más graves que los pecados de la carne. La soberbia es el pecado de Luzbel. Luzbel, ángel de luz. Un ángel que Dios había creado y le dio muchos talentos, mucho poder, mucha ciencia, mucha sabiduría. Pero se llenó de prepotencia, de orgullo, de soberbia, y empezó a conquistar, dice la Escritura, Apocalipsis 12:4, la tercera parte de ángeles en el cielo, para montar un trono por encima del trono de Dios. Dice el libro de Isaías 14, 12 al 17. Y antes de que eso sucediera, Dios lo llamó a juicio y proclamó una sentencia contra Luzbel. Quedó ya convertido en Lucifer, en el diablo. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12:9: así que fue echado fuera del cielo el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra y al infierno. Por eso es un pecado del espíritu. Es sumamente grave. Los pecados del espíritu hay veces son más graves que los pecados de la carne, dice la Escritura. Tenemos que pedirle a Dios
que nos libere de la soberbia, que nos perdone. Tenemos que arrepentirnos y confesarnos para recibir la gracia del perdón. Y tenemos que pedirle en oración a Jesucristo, como Él dice, vengan a mí todos los que estén cansados, cargados y agobiados de sus cargas, y encontrarán descanso para su alma. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los hijos de Dios y los cristianos debemos, con la gracia de Dios, tener un corazón manso, paciente, sencillo, puro, santo y humilde. La soberbia es un pecado del diablo. El segundo pecado capital es la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Una actitud que nos lleva al deseo inmoderado de amontonar bienes terrenos y generalmente nos conduce a la explotación del hermano y nos conduce a la injusticia, la avaricia. Como dice San Pablo a Timoteo, 1 de Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dios no dijo que tener dinero es pecado. No, no, no. Alabemos y démosle gracias a Dios por todos los bienes espirituales y los bienes económicos y materiales que Dios nos ha dado. Pero Dios nos ha puesto como administradores de esos bienes materiales. Lo que San Pablo dice es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Queridos hermanos, agradezcámosle a Dios los bienes materiales, los bienes económicos que nos ha dado, pero que estos bienes nos sirvan para vivir la caridad cristiana con los necesitados, con los pobres, con los enfermos, con todos aquellos que necesitan de nuestra ayuda. El tercer pecado capital es la ira. ¿Qué es la ira? Es una actitud que nos inclina a la violencia descontrolada. Cuando alguien o algo se opone a nosotros, inspira la venganza y aún el asesinato. ¿Qué pecado tan grave? Jesús decía en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, verso 22 al 24. Jesús nos dice: ustedes han oído que a sus antepasados se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Qué cosa tan grave. El Señor nos libre de estos pecados de la ira. El libro a los Proverbios, capítulo 14, verso 17, nos dice así la palabra de Dios: el hombre rabioso hace disparates, el hombre astuto se hace odioso. Queridos hermanos, otro pecado capital que nos habla la Escritura y la doctrina del magisterio de la Iglesia es la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es la actitud que nos lleva a buscar el placer sexual contra los criterios morales, contra los criterios del Evangelio. Buscar el placer sexual contra los criterios éticos, morales, espirituales, religiosos y cristianos. Es decir, nos lleva a vivir una vida de libertinaje. Es cierto que Dios nos dio el libre albedrío, nos dio la libertad, pero la libertad no es libertinaje.
La libertad es para vivir dentro del plan de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los decretos de Dios, obedeciendo los preceptos de Dios. Cuando uno no conoce y no asume, no vive el plan de Dios, pues empieza a vivir una vida de libertinaje. ¿Y qué es lo que San Pablo llama los que viven según la carne? Es decir, los que viven dándole rienda suelta a las apetencias de su naturaleza humana. Dios nos invita a vivir una vida según el Espíritu, dejarnos poseer y guiar por el Espíritu Santo. Pero esa es la vida de los hijos de Dios, la vida cristiana. Pero San Pablo habla a los Gálatas capítulo 5, verso 19, y dice lo que es la lujuria, lo que es el pecado, todos estos pecados. Dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Termina diciendo la palabra de Dios, les advierto a ustedes, como ya antes lo he dicho, que quienes así se portan no tendrán parte en el reino de Dios, a no ser que se conviertan a Jesucristo, al Evangelio, y empiecen a vivir una vida digna de hijos de Dios y de verdaderos y auténticos cristianos. Queridos hermanos y hermanas, mañana continuamos las enseñanzas sobre el resto de los pecados capitales que son graves y que estamos convocados por Dios a convertirnos al Dios vivo y verdadero, a Jesucristo y a su Evangelio. ¡Feliz día!